desde muy niña quería contar historias. No sabía qué historias, pero quería contar historias, ¿no? Entonces, lo más cercano era estudiar literatura en todo caso, ¿no? Pero mi papá, que era profesor, no quería que ninguno de nosotros, ninguno de mis hermanos ni yo estudie educación, sea profesor, porque decía que el trabajo es muy complejo y no es bien remunerado, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres tenemos que siempre hacer más, ¿no? Para que pueda valorarse dentro de un espacio, ¿no? La costumbre se convirtió en mi vida, ¿no? O sea, es una forma de vida, en realidad, ¿no? Toda la familia, de alguna manera, se involucró en hacer este programa y tuvimos que adaptar más bien la realidad al programa, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mujeres al Poder. El día de hoy me encuentro con una invitada de lujo. Ella es Sonali Tuesta, periodista, presentadora de TV, ha sido ex viceministra del Patrimonio Cultural del Perú y es documentalista. ¿Qué tal, Sonali? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a conversar con Mujeres al Poder. Y conversar y empezar, ¿no? Con esta historia. Sonali, para mí de verdad es un honor porque yo desde chiquita te veía y has sido uno de mis referentes también para estudiar periodismo, ¿no? Mira, porque gracias. yo veía en la tele y le preguntaba a mi papá, ¿y qué ha estudiado? Periodismo, ¿no? Entonces para mí de verdad es como hacer un flashback cuando era niña y decir, wow, estoy entrevistando a Sonali Tuesta, ¿no? Que yo la veía y aprendí además ahí a amar el Perú, porque uno aprende a amar el Perú conociendo sus culturas, conociendo las costumbres, ¿no? Pero queremos empezar también contando tu historia para conocerte más allá de la Sonali Tuesta que todos han visto, ¿no? En Costumbres, en este programa que ha durado muchísimos años. 20 años. 20 años. Sí. 20 años. Entonces cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Lamut, que queda en la provincia de Luya, en Amazonas. En realidad nací ahí, de ahí era mi abuela, mi mamá, pero de ahí nos mudamos, comenzamos a caminar por toda la región, porque mi papá era profesor. Así que los recuerdos que yo tengo de mi infancia son de Chachapoyas, que es la capital de la región, donde finalmente estudié la primaria y parte de la secundaria, ¿no? Entonces, son recuerdos que ahí evoco siempre porque las amistades las tuve ahí y esos recuerdos mayores que tengo de esas épocas son en este lugar, ¿no? ¿A los cuántos años viniste a Lima? Bueno, tenía 15 años cuando vinimos. Migramos porque por mejores condiciones de educación, como siempre. No había universidad allá. Entonces mi papá tenía el objetivo, la mirada de venir a Lima para que estudiemos aquí, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio a vivir en Lima? Pues porque yo siempre he pensado que vivir en provincia es bonito, ¿no? Porque ahí hay como, sí. Como mismo las costumbres, la cultura, todo es tan alegre que yo digo, bueno, vivir en Lima, el tráfico, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, fue un choque cultural muy fuerte, ¿no? En primer lugar porque nosotros allá yo sentía que vivíamos en un universo de iguales, ¿no? Que no había alguien que tenía más que el otro, o al menos no se notaba. Cuando vinimos a Lima, nos comenzamos a vivir en el Cono Norte, que queda en Puente Piedra. Ahí fue nuestra casa por mucho tiempo. Entonces ahí nos comenzamos a dar cuenta, mis hermanos y yo, de las desigualdades que hay en una ciudad, de las lejanías que tiene la propia ciudad y de las oportunidades que tienen unos y otros no tienen. Entonces fue difícil porque mi colegio era un colegio bonito, era un colegio donde teníamos carpetas bien pintadas, una pizarra linda, y cuando vine acá estuve en una unidad escolar que en esa época pues no tenía las condiciones, ¿no? Entonces sí me chocó, pero también asumí
porque mis padres así me ayudaron a entenderlo, que esta era una oportunidad que tenía, no sé cómo, para poder estudiar la universidad, ¿no? Entonces así fue como me comencé a adaptar a Lima, que me demoró mucho tiempo, muchísimo tiempo, reconocer a Lima como mi ciudad, ¿no? ¿Por qué elegiste la carrera de periodismo? Bueno, yo siempre he querido, desde muy niña quería contar historias. No sabía qué historias, pero quería contar historias, ¿no? Entonces, lo más cercano era estudiar literatura en todo caso, ¿no? Pero mi papá, que era profesor, no quería que ninguno de nosotros, ninguno de mis hermanos ni yo estudie educación, sea profesor, porque decía que el trabajo es muy complejo y no es bien remunerado, ¿no? Entonces siempre nos insistía en que busquemos otro tipo de vocaciones, ¿no? Y en realidad yo, desde que conocí la televisión, creo que comencé a ver televisión como que a los 12 años, me sentí bien cerca de lo que ahí se contaba, sobre todo en algunos noticieros, ¿no? Y en realidad me veía yo, más que leyendo las noticias, me veía escribiéndolas, ¿no? Entonces esas historias que poco a poco me fueron atrapando fueron las que de alguna manera impulsaron que yo llegara a estudiar Ciencias de la Comunicación, ¿no? Estudié Ciencias de la Comunicación y dentro de la Ciencia de la Comunicación, en la época que estudié, había especialización de periodismo, ¿no? Sabía que habías estudiado en la de Lima, Sí. ¿no? ¿Cómo fue también, por ejemplo, el estar en una universidad privada donde muchas veces también se ven más estas diferencias, ¿no?, que las personas quieren hacer? Bueno, sí, era una universidad que si tú analizas, digamos, a dónde tiene que ir cada persona en la actualidad, salvo que tenga la beca 18, no corresponde, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros éramos como familia o los recursos que teníamos, era imposible estar en la Universidad de Lima, ¿no? Pero bueno, el objetivo al principio fue de mi padre, ¿no? Que en ese momento la universidad era la mejor universidad en ciencia de la comunicación y él quería que estudie ahí, ¿no? Entonces, el cómo era el problema, ¿no? Entonces, fue muy difícil, mi decisión en realidad, porque mi papá quería, se imaginaba lo que tendría que hacer y todo le parecía posible para yo estudiar ahí, pero para mí era complicado, digamos, meterlo en un tema tan complejo a mis padres, ¿no? Pero sí, comencé a estudiar ahí, estuve 2 ciclos estudiando, digamos, con boletas que se repartían, que se alargaban y toda la cosa. Que cada fin de mes era difícil para... Sí, pero además se prolongaban porque existían que podíamos fraccionarlas, o sea, hicimos todo eso y para el tercer ciclo salió mi beca, ¿no? Yo terminé la universidad con una beca y soy muy agradecida por eso, ¿no? Mencionabas mucho a tu papá y recuerdo haber visto un documental también que te hizo la Universidad de Lima, donde decías que tu padre te ha empoderado. Sí, ¿no? En realidad sí. ¿No? Porque él tenía como palabras hacia ti, o sea, sientes que esa ha sido la persona que te ha empoderado bastante. ¿Por qué crees que es tan importante que los padres empoderen a sus hijas? En realidad, el universo que crearon mi papá y mi mamá fue de una total horizontalidad entre nosotros, mi hermano, mis hermanas y yo, y entre ellos, ¿no? Además, sin ninguna vocación de que las niñas tenían que estar aprendiendo en la cocina o lavando los platos de los niños y en algún momento se tenían que casar. O sea, eso nunca estuvo en los mensajes que nosotros recibíamos diariamente. Siempre nos veían con muchas posibilidades para apostar por la educación y salir adelante, ¿no? Ese era el objetivo de mi papá. Y eso siempre nos lo dijo y nos lo mostró siempre, ¿no? Entonces, en el caso de la fortaleza, del sentir que tú eras importante, del sentir que tú podías, eso nos lo decía cada rato, ¿no? O sea, si había algo que aprender, él nos traía, pues, más allá de lo que
lo que era pedido como tarea, ¿no? Si teníamos que hablar de un poeta o de lo que fuere, él nos traía todas las publicaciones de ese poeta para que nosotros alimentar mucho más y llevar mayores cosas al colegio. Eso era su orgullo. Entonces crecimos en ese escenario, buscando libros para leer más, ¿no? Buscando historias para saber más y contarnos entre nosotros. Entonces casi no teníamos otro tipo de conversación, ¿no? Entonces en ese escenario fue que nos hizo crecer, digamos, con bastante seguridad, ¿no? Yo crecí, digamos, creyendo que era la mejor, creyendo además que yo podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y eso me ha ayudado a mí a lo largo de los años, ¿no? Además que contaste una anécdota que a mí me pareció interesante porque la comparto, donde decías que pues tu papá te decía, no te preocupes, hijita, tú estudia y yo voy a cocinar, Sí. no rompiendo esas brechas. Y me hizo acordar bastante a mi papá, porque mi papá es igual, ¿no? Me decía, no te preocupes, tú estudia, todas tus cosas, yo cocino y él hace de todo y me trae la comida. Entonces Sí. rompen esa brecha de decir, oye, la mujer es la que tiene que hacer esto, el hombre no, porque ves que son hombres que hacen, que cocinan, que hacen las cosas en la casa. Claro, yo para ir a la universidad, a la de Lima, yo vivía en Puente Piedra, así que era un viaje súper largo. Y me acuerdo que en un par de ciclos tuve clase a las 7 de la mañana, así que tenía que salir máximo 5:30 de la mañana, ¿no? Entonces mi papá se levantaba, porque mi mamá no lo hacía, o sea, él se levantaba, él me hacía el desayuno y me acompañaba a tomar el micro, ¿no? Entonces, como te digo, yo crecí con esa imagen en la memoria y en el corazón, ¿no? Así que eso me ayuda un poco a contrarrestar lo que te presenta la sociedad, ¿no? Y a pesar de eso, o sea, es tan terrible los ídolos que tenemos en la cabeza, que a pesar de eso, igual tienes dudas, igual te descubres en algún momento. Por la misma sociedad, exacto, ¿no? Pensando de una manera que no deberías pensar así, ¿no? O sea, de pensar mal de una mujer, por ejemplo, o de justificar la violencia. Entonces, imagínate, con tanto ese trabajo heredado, igual por momentos todavía te quedan eso que quizá has heredado ya de tus abuelos y de tus abuelas, ¿no? Creo que uno en el proceso que va creciendo también, o sea, siento que estamos hay la empoderación que nace de la familia, pero uno tiene que ir descubriéndolo también, ¿no? En el transcurso del tiempo. Tiene que darse cuenta, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que es algo bien fundamental, es que si tú lo descubres, si tú lo sabes, es también compartirlo y contagiarlo a otras personas, ¿no? Entonces, yo tengo claro eso en la educación de mis hijos, por ejemplo. Entonces, yo siento que he hecho un buen trabajo, ¿no? Y que ellos ahora son personas que definitivamente van a tener una decisión y se van a dejar llevar por lo que piensan y no por lo que los demás digan, ¿no? Y ahora, yéndonos a la parte de costumbres, ¿cómo así, estábamos hace rato hablando del tema de la universidad, cómo así surgió el irse por el tema de televisión y de costumbres? Claro, yo quería contar estas historias, pero las quería escribir. Ah, ya no pensabas al inicio hacerla en televisión. Hacer televisión. O sea, por eso te decía, yo veía la tele, veía a las conductoras de Canal 7 en esa época y yo quería, no quería leer las noticias, yo quería escribirlas para que ellas las lean, ¿no? Quería estar en producción. Exactamente. Entonces, y en el caso de un periódico, lo que quería hacer era escribir, pues, ¿no? En realidad yo comencé mi carrera en medios escritos, ¿no? Porque para mí era mucho más importante, o sea, que me lean, ¿no? Me encanta la crónica, que es algo que siempre hago igual. Y por ahí, en una de esas experiencias de un medio escrito, es que surge la posibilidad de hacer un suplemento dominical, se me había ocurrido, que se llame Costumbres, ¿no? Que se llame Costumbres y que hable del Perú a través de la gente. Y obviamente que tenga una sección de
de comida, una sección de artesanía, de fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo ese machote, se hizo la propuesta, pero finalmente nunca salió a la luz, ¿no? Entonces, cuando surgió una propuesta de un canal pequeño de UHF, el canal 57, entonces eso que había hecho para un suplemento lo cambié a una propuesta de televisión, ¿no? Y ahí, entre que nos poníamos de acuerdo y no nos poníamos de acuerdo, terminé yo asumiendo la conducción, que me costó muchísimo, me costó mucho tiempo entender el lenguaje de televisión, y finalmente, cuando lo entendí, este canal 57 cerró y pensé que mi etapa televisiva había terminado, pero luego surgió la propuesta de Televisión Nacional del Perú de ese entonces, ¿no? ¿Cómo fue llevar, estuviste un año, me parece, ¿no?, en el canal 57? Un poco menos, ¿ah? Un poco menos. ¿Cómo sí. fue llevar ahí el programa? Porque de repente es diferente en TV Perú, que sí cuentan, ¿no?, con todos los medios. ¿Cómo hiciste el programa de costumbres? ¿Viajaste también? No, sí, era un canal pequeño de VHF, pero tenía todos los equipos. O sea, teníamos... Y viajaban también. Claro, claro, sí, o sea, tenía todas las condiciones, además de buenos camarógrafos, de un equipo bueno, ¿no? Entonces, digamos, no fue, más bien cuando entré a Televisión Nacional de Perú, hubo ciertos problemas, porque no habían los equipos que utilizábamos en el otro lado, ¿no? Pero poco a poco comencé a trabajar mi propio estilo, ¿no? Para tratar de hacer mucho más ágil las historias que yo quería que la gente recibiera y disfrutara, ¿no? Entonces, eso demoró un tiempo, y hasta que ya cogimos el ritmo de lo que fue o lo que ha sido a lo largo de los años Costumbres, ¿no? ¿Y cómo salió la propuesta para entrar a TV Nacional? ¿Cómo llegó esa propuesta? Bueno, en esa época, bueno, el director del periódico donde yo trabajé, que era el Diario del Sol, había sido el señor Alejandro Sacuda, que en paz descanse, y él había ingresado como asesor a Televisión Nacional del Perú. Entonces él me conocía, sabía de mi trabajo, él había visto algunas cosas que había hecho en el 57, y él es el que me llama para presentarle el proyecto a él y a otros funcionarios, ¿no? Entonces, cuando les presento, les gusta la historia que yo les llevaba, en el sentido de la tradición y la costumbre a partir de una festividad, y en una semana aceptaron el programa, ¿no? Y claro, ni él ni yo pensábamos que iba a durar tanto tiempo, ¿no? 20 años. 20 años. 20 años. ¿Y cómo fue llevar este programa durante 20 años, ¿no? O sea, el trajín, los viajes, ¿cómo fue esa vida? Bueno, Costumbre se convirtió en mi vida, ¿no? O sea, es una forma de vida, en realidad, ¿no? Toda la familia, de alguna manera, se involucró en hacer este programa, y tuvimos que adaptar más bien la realidad al programa, ¿no? O sea, lo que teníamos en casa se adaptó a Costumbres, ¿no? Entonces, en ese escenario, cuando mi hijo era chiquito, viajó conmigo, ¿no? Mi hijo mayor viajó por 6 años a todos los lugares que había viajado, ¿no? Ah, a todos los Sí, lugares. a todos los lugares iba. Uh-huh. Entonces, ya cuando se formalizó un poco el colegio, ya no podía viajar, ¿no? Pero así andábamos, ¿no? Y sucedió lo mismo con mi hijo menor, un tiempo al menos, que él también ha compartido algunos viajes, y ahí se han ido aprendiendo también de cómo es el trabajo y de cómo finalmente esta costumbre nos hace querer al país, ¿no? Ellos tienen una visión bastante empática
con el Perú, con los peruanos y peruanas, ¿no? Porque han estado cerca en diferentes regiones y creo que eso los ha ayudado a tener esa visión ahora, ¿no? Además que leí también que el nombre costumbres venía de tu abuelita, ¿no? Que preparaba un plato. ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo Sí, elegiste el nombre costumbres? es un plato típico de allá de Amazonas que se llama costumbre, ¿no? Es el primer plato que se prepara cuando se mata un chancho en la casa, y es un símbolo de fiesta, ¿no? Entonces, cuando van a hacer esta jornada, van gente especializada en cómo beneficiar al cerdo. Entonces, cuando ya terminan su trabajo, estas vísceras son usadas, digamos, en la costumbre para invitarles a ellos mismos y también al vecino, porque cuando ven el plato dicen, uy, estás de fiesta, ¿no? Y ese es un símbolo. Lo hacía mi abuela, lo hace mi mamá también, y en el momento que surgió qué nombre sería este suplemento, que luego se convirtió en el programa de televisión, pues dije, la costumbre es tan importante para mí que me identifica, que debe haber otras costumbres que no se llamen igual que mi costumbre, pero que sean tan emblemáticas como ella, ¿no? Entonces ahí le agregué la S. Además que esto es muy importante porque, por ejemplo, quería tocar el tema que en el 2016 me parece tú estuviste delicada de salud, Sí. ¿verdad? Y era impresionante el cariño de la gente hacia ti, porque todos en sus costumbres, en sus santos que tienen, que adoran, todos oraban por ti, Sonali. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Bueno, yo me enteré eso después, mucho después. Lo he dicho varias veces, yo pensé, sabía que la gente me quería, pero no pensé que era tanta gente. Entonces hubo un desprendimiento muy emotivo, ¿no? De pensamiento, de un hacer algo para que esta persona que a ellos les importa pues pueda curarse, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó muchísimo, ayudó mucho a mi familia, por ejemplo, y creo que eso quedó pendiente por algunos años para devolver ese agradecimiento, ¿no? Para devolver los abrazos, para devolver los buenos deseos, ¿no? Que fueron tantos mensajes que llegaron por las diferentes redes sociales, por lo físico también, las cartas, y las visitas, ¿no? Que fue tan importante. Entonces yo el 2022, el año pasado, he sacado un libro que se llama Un viaje para no morir, que es una forma de agradecimiento a la gente por estos momentos que pensaron en mí y dejaron a un lado sus preocupaciones propias, ¿no? ¿Sentiste mucho miedo en ese momento, cuando estabas en UCI? Fue antes de ingresar a UCI, ¿no? Cuando me di cuenta de que esto era grave, ¿no? Entonces sí me asusté muchísimo. Pude despedirme de mi hijo mayor, que era el que más necesitaba aliento en ese momento, porque estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida, que era la universidad. Y de ahí vino el tema del coma, que fueron 9 días, y ahí cuando desperté mal, pensando que estaba en otra realidad, y el proceso para volver de eso ha sido muy difícil, ¿no? Era muy angustiante. Entonces, el día que pude decir que estoy bien, la verdad que estuve muy, muy feliz, ¿no? Y eso se ha repetido a lo largo del tiempo, porque mucha gente la he visto, la sigo viendo recién después de aquel momento, ¿no? Entonces la gente siempre se acuerda. Entonces me dice, ¿tú estabas enferma? ¿Ya estás bien? Sí, ya estoy bien. Y es maravilloso poder decirles que estoy bien. Y cuando ellos me dicen, pues, que rezaron por mí, o sea, devolverles ese abrazo y ese cariño, ¿no? Y había además mucha gente que pensaba, bueno, no sé, por los prejuicios, todo, que habías contraído un virus en uno de tus viajes, decían, no, pero ella se va, está comiendo por todos lados, entonces de repente por ahí ha contraído un virus, ¿no? Eso es lo que pensaban. Sí, pero no tenía nada que ver, ¿no? Pudo haber sucedido en cualquier lugar, dice que es un virus que está en el ambiente, entonces, claro, algo así como de 100.000 a una persona le da,
no sé por qué exactamente fui yo, pero sucedió de esa manera, ¿no? ¿Cómo sientes el cariño de la gente? Porque sobre todo, a ver, muchas veces cuando he viajado, algunas veces también me ha tocado viajar por trabajo, y el cariño que la gente tiene en provincia es demasiado lindo. Te abrazan, te invitan a comer, te sientes parte de la familia. Es una sensación indescriptible, que no es como acá que la gente está en sus cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido con tanto cariño? Entonces yo me imagino, tú al haber estado viajando en tantos, y yo te digo, en algunos viajes que he tenido, que también por trabajo la gente ha sido tan amorosa, no me imagino estar constantemente, que ese sea tu trabajo, o sea, me parece bien lindo, la verdad. Sí, bueno, en realidad eso siempre ha sido muy especial, ¿no? O sea, todavía ahora cuando viajo para otras cosas, la gente es muy cariñosa, ¿no? Y más obviamente cuando vas a su fiesta, ¿no? Su fiesta ya es un momento súper especial y están ahí todos aquellos que quisieras que estén contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces llegas tú, hay un homenaje a esa llegada, hay una bienvenida, hay una banda de músicos, entonces me parece siempre maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que una antropóloga decía en un momento, ahora el mayordomo no solamente tiene que para decir que es un buen mayordomo, no solamente tiene que tener una buena banda o la mejor banda, sino también llevar al programa costumbres, ¿no? Entonces eso era, ¿no? Eso fue por mucho tiempo, ¿no? ¿Y tienes alguna anécdota ahí de algo que te haya dado miedo? No, yo recuerdo una vez también cuando fui a una provincia, estuve con una antropóloga por unas catatumbas. ¿Algo así? ¿Tienes alguna historia? En realidad, mira, una de las veces, siempre cuento esta historia, es en realidad un pueblo difícil al que llegamos, a que ya me han mandado la noticia de que ya se puede llegar hasta el mismo pueblo con carro, o sea, ya hay una carretera. Ahí se atrocha, te tienes que caminar. Claro, y lo cual es muy bueno, pero imagínate, o sea, que ha sucedido hace poco, ¿no? O sea, qué tal postergación siempre de los pueblos, ¿no? Que no tienen las condiciones. Siempre digo, ¿no? Yo pero iba una vez al año, ¿no? Pero ellos tienen que estar ahí y los toda niños la vida. Cuando van al colegio Exacto. tienen que cruzar hasta el río y hacen una caminata que yo digo, Dios, ellos caminan así, uno está pudiendo las cosas, pero ellos ya es algo del día a día, ¿no? No, sí, pero igual es terrible, ¿no? Igual es terrible. Esas condiciones no debería tener nadie, ¿no? En el país. Bueno, fuimos a este pueblo que se llama San José de Chayaca, que queda en Santiago de Chocorvos, en Guaitará, en Huancavelica. Hicimos un viaje largo de 11 horas hasta Santiago de Chocorvos y de ahí no había movilidad. Nos fuimos, la única movilidad que había era de la policía. Nos fuimos con el carro de la policía hasta un punto y de ahí comenzamos a caminar. Y ese día llegamos en la tarde. Ya la fiesta no era como nos la habían contado en algún momento. Mucha gente del lugar ya había migrado, sobre todo por el tema del terrorismo, se habían ido a la ciudad, no había electricidad, o sea, era un pueblo casi fantasma, ¿no? Pero ahí igual ya estábamos y teníamos que hacer una historia. Y todavía para variar esa tarde, mientras íbamos a buscar a una persona que tenía unas baterías para poder cargar las nuestras, pues me caí. Me caí y me raspé toda la cara, ¿no? Wow. Entonces, y no había comenzado a grabar aún, ¿no? Entonces, todo ese programa se hizo yo de lejos y recién al final del programa conté qué es lo que me había pasado, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que aprendí, que me dijeron, es que en el lugar donde te caes, tienes que levantarte e irte, pero decir, Sonalí, vamos, ¿no? Si tú te caes, llamarte tú misma, porque dice que si no, se queda como el miedo, el susto ahí, y vas a llegar a tu casa y te vas a enfermar y no vas a saber por qué, y así que vas a tener que volver, ¿no? Entonces, y el escenario complicado,
porque te sucede eso y no tienes atención médica. Claro, no hay- Entonces tienes que ingeniártela a ver qué haces, ¿no? Eso fue una alerta, por ejemplo, para que después ya nosotros viajemos con botiquín, Sí. con todo lo necesario, porque en realidad no había las condiciones, ¿no? Y eso sucedió en el año 2002. Ahora vas tú a algún lugar y de hecho que vas a vivir lo mismo, ¿no? Sí, es impresionante, Ujú. ¿no? Es impresionante que aún todavía se vea lo mismo. Y tú has conocido a mujeres de diferentes culturas, con diferentes costumbres. ¿Qué rescatas de todas esas mujeres, ¿no? Ya que estamos en el programa de Mujeres al Poder, de tantas mujeres que has visto. Exactamente. Yo creo que soy una mejor versión de la Sonalí de hace 20 años, gracias a varones y mujeres, pero sobre todo a mujeres que he conocido en esta ruta, ¿no? Me han enseñado desde lo más simple, lo tierno, hasta lo más poderoso, ¿no? Que es, por ejemplo, buscar siempre el bienestar de toda la comunidad, aprender no solo para ella misma, sino también para transmitirlo a todas sus compañeras de la comunidad, ¿no? O sea, cuando una mujer aprende, definitivamente la enseñanza no se queda solamente en ella, sino se transmite, ¿no? Y eso es un gran aprendizaje. Otro aprendizaje que tengo y que ha sido muy valioso es el tema de la reciprocidad, ¿no? Las mujeres son líderes del trabajo prestadito, de de apoyarse el uno al otro, del AINI, del hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Además son las dinamizadoras de lo que se pasa en la comunidad, ¿no? Entonces, las cosas finalmente funcionan porque ellas están ahí, ¿no? Lo terrible es que se las invisibiliza, o se asume eso como normal, ¿no? Y no se les reconoce en realidad todo el trabajo que están haciendo, porque eso lo hacen además del trabajo que tienen en Claro, casa, sí. que ya es, un montón, ¿no? Entonces, esas fortalezas que en realidad siguen apuntando hacia adelante, son las que me han contagiado y he podido aprender, ¿no? Entonces, soy más resiliente, soy más, más paciente conmigo misma y soy más creativa también, ¿no? Además, qué importante es conocer a tanta diversidad de culturas, de costumbres, ¿no? Porque muchas veces las personas solamente piensan por ejemplo, en algunos lugares turísticos, Machu Picchu, etcétera, pero hay hay tantas culturas, hay tanta costumbre que a veces siento que se pierde, ¿no? Porque las personas no lo descubren, ¿no? Entonces es importante conocer que somos tan diversos y al final somos un solo país. O sea, es descubrir que el Perú es tan diverso y eso es lo que te hace amar también el país. Claro, o sea, reconocer la diversidad y asumirla, asumir la diversidad cultural, definitivamente, porque si no, ves al otro desde tu privilegio, o ves al otro desde tu práctica diaria, ¿no? O desde tu perspectiva o desde tu cosmovisión. En realidad el Perú es un país diverso, tú lo has dicho, es un país de muchas cosmovisiones, es un país de diversidades muy marcadas y además en esas singularidades en realidad está la búsqueda de esa armonía que tenemos que tener entre nosotros, ¿no? Y para eso tiene que haber respeto y tiene que haber el reconocimiento y la valoración del otro, ¿no? Entonces, tú no puedes ir a un lugar e imponer lo que piensas. Tienes que saber hablar y ese es el diálogo intercultural, ¿no? El reconocer tú que sabes, que yo también sé y que podemos intercambiar lo que sabemos, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota en alguna de estas fiestas en las que te hayas divertido y que las recuerdas así con mucha alegría? Bueno, me he divertido en varias en realidad, ¿no? Sobre todo en los carnavales, que creo que la gente se divierte más, Sí. porque hay licencia para Para todo, sí. en realidad, para todo. No, el Carnaval de Iquitos, que acaba de ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, es espectacular, ¿no? Entonces una amiga lo vio por televisión y me dijo, oye, esta gente existe,
O sea, ¿realmente están haciendo eso? Y yo decía, ¿qué crees? ¿Que lo voy a inventar? No, es que la gente está loca, es increíble cómo se divierten, es que es así. Y te contagia, o sea, persona que Sí. esté ahí va a bailar, No, asegurados. nosotros sí terminamos, nos apoderamos de un barrio donde nos acogieron también y bailamos alrededor de ¿cómo lo llaman ahí? No sé si lo llaman umcha o umilla. Y bailamos ahí pues hasta que se caiga, ¿no? Además era en Iquitos pues en toda la ciudad por barrios se organizan y todos al unísono están bailando pintados, mojados y todo, ¿no? Porque es un momento de mucha efervescencia, ¿no? En tu trabajo, en estos largos años, ¿te has sentido alguna vez vulnerable por ser mujer? Es algo que le pregunto a todas las invitadas en el programa. Bueno, hay momentos en que, de todas maneras, por más empoderada que seas, sí puedes ser vulnerada, además, y quedarte tan impactada que no reaccionas. Como en shock. Exactamente. Y después te da cólera, claro, que no reaccionas. ¿Alguna situación que recuerdes de ese estilo, por ejemplo? No lo recuerdo, pero sí de gente que a veces necesita demasiado título encima para que puedan reconocerte, ¿no? O sea, no lo pueden creer. Claro. ¿No? Entonces, el cargo que tengas, el título que tengas, hace que te acepten fácilmente, seas mujer o no, ¿no? Pero si no lo tienes y estás ahí, sí hay una notoria y marcada diferencia en el sentido del reconocimiento, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres tenemos que siempre hacer más, ¿no? Para que pueda valorarse dentro de un espacio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez, cuando yo además de hacer el programa Costumbres y salir en la televisión, alguna gente creía que yo salía en la tele y que alguien me hacía los textos, o alguien me decía a quién tengo que entrevistar, o alguien me decía qué preguntas tengo que hacer, ¿no? Y recuerdo una vez que hice un diagrama para sacar un libro y cuando le presenté a un señor especialista de una universidad, me preguntó, ¿pero tú sabes escribir? ¿No? Entonces, ¿tú crees que eso lo hubiera preguntado un hombre? No lo creo, ¿no? Porque ya el hecho de seguir con estereotipos, claro. Definitivamente, no, aquí a un productor le hace todos los textos, entonces ella sale en la televisión nada más. No creo que escriba, ¿no? O no creo que tenga capacidad para esto. Entonces, ha sido durante mucho tiempo, en un país, digamos, tan machista, poder ir mostrando que yo era la que hacía las cosas o finalmente mis capacidades. Y después también llegó un momento en que ya no te importa eso, que ya no te importa. Porque sigue sucediendo actualmente que muchas veces, por ejemplo, vemos a mujeres en algún cargo o suben de puesto y preguntan, uy, ¿qué habrá hecho? Dicen, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y lo terrible es que a veces son las propias mujeres que piensan eso. Claro. O sea, yo te digo que he sido una de esas mujeres en algún momento, pero con el tiempo yo estoy orgullosa de lo que he logrado también y te juro que esos comentarios ya no están en mi cabeza y me molesta muchísimo que alguien los diga. Y ahora tengo la capacidad de poder decirle, oye, cállate, ¿no? Claro. Entonces, no solamente es que no te pase a ti, sino también es la sororidad que tengas. Claro. Y como tú dices, es muy importante también la sororidad entre mujeres, porque muchas veces son las mujeres las que hacen estos comentarios, ¿no? Entonces sería importante que entre mujeres empecemos a callar esos comentarios en vez de seguir motivándolos, ¿no? A trabajar en nosotras, ¿no? Porque como te digo, es bien difícil lo que hemos heredado,
las cosas que se decían en la casa, las cosas que se dicen en el barrio, las bromas que siempre se hacen. Entonces, sí es bastante que hay que trabajar. Entonces, todo eso te lo internalizas también. Pero hay que trabajar en nosotras, ¿no? O sea, hay que ir de a pocos, teniendo paciencia, pero enseñándonos también a nosotras qué cosa vamos logrando en el tiempo, ¿no? De repente hay cosas que vamos ganando en el camino, de acuerdo a lo que puedas recibir de otra mujer también, ¿no? Sonali, tú asumiste el cargo de viceministra, ¿no?, de Patrimonio Cultural. ¿Cómo fue esta etapa? Y esta etapa también donde puedes hacer algo más, ¿no? Porque ya ahí uno puede tomar decisiones, puede aportar y decir, bueno, lo que yo tenía pensado ya lo puedo realizar. Bueno, no estuve mucho tiempo, fueron 5 meses que estuve ahí. Bueno, me pareció que era posible hacer algo desde ahí. Creo que conozco el sector y desde ahí se pueden lograr algunas cosas. Creo que hicimos algunas cosas en el camino, al menos sentamos las bases de lo que pudo lograrse luego. Pero sí, el Estado es un escenario complejo porque es súper lento el aparato estatal y definitivamente no permite que vaya a tu ritmo, ¿no? Entonces, para eso hay necesidad de poder convencer a los demás, a las demás, a quienes están ahí durante mucho tiempo, de que las cosas se pueden hacer más rápido, ¿no? Entonces, como te digo, se hicieron algunas cosas siempre buscando como fortaleza que la cultura es un motor de desarrollo, ¿no? Que no es algo decorativo, que tiene que ser para transformar la vida de la gente. Y en ese camino era necesario hacerla protagónica. Y en ese camino nos quedamos. Además, ¿no? que fomentamos el turismo con la cultura, ¿no? Sale beneficiado del Estado también. Claro, justamente hay que verlo, en realidad, en nuestro caso, hay un binomio, ¿no? Cultura y turismo. Entonces, ¿de qué se nutre el turismo? De la cultura del Perú. Entonces, tiene que haber también ahí un trabajo en conjunto, en equipo, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, un presupuesto mayor para turismo, también se tiene que pensar en el patrimonio, porque eso que conservas tú te va a servir para atraer más gente, así como el patrimonio inmaterial. Si lo enfocas en la gente que va a producir, que va a hacer, digamos, todas sus manifestaciones y todo eso va a formar parte de ese mostrar nuestro país, es necesario también invertir, ¿no? Y además preocuparse, ¿no?, por los pueblos, ¿no? Porque muchas veces ellos son olvidados y los vimos hace poco, ¿no? Entonces es una respuesta que ellos dieron de que tú estás centralizado en Lima, ¿no? Y como repetiste esa historia de ese pueblo que no tenía acceso, hay muchísimos pueblos, estoy segura, que están igual ahora, 2023, en las mismas condiciones. Sí, en realidad no tenemos las mismas oportunidades. No es las mismas oportunidades, ¿no? No tenemos las mismas alternativas. Entonces, definitivamente la gente reacciona frente a eso, ¿no? Si no lo han hecho en algún momento, lo hicieron en este momento, ¿no? Y creo que es importante escuchar y entender lo que quiere la gente, ¿no? Lo que quiere el pueblo, no hacerse el desentendido, el indiferente, ¿no? Ni el represivo, porque eso es terrible, ¿no? O sea, creo que somos muchas personas las que todavía nos duele todas estas muertes absurdas que no nos permiten construir un país armónico, ¿no? Creo que hay que comenzar a reconocer esa diversidad cultural que decíamos para lograr una paz. Paz no es ausencia de guerra, paz es aprender a vivir en comunidad respetándonos. Respetando también que tienen la libertad de protestar. Todos tenemos la libertad de protestar. Todos tenemos el derecho. El hecho que tú no lo ejerzas no significa que el otro no lo haga, ¿no? Finalmente, porque ya estamos llegando a la parte final del programa, si no nos extendiéramos más, se nos quedó corto el tiempo, ¿algún mensaje que puedas dar a todas estas mujeres peruanas que te están viendo?
Bueno, el principal mensaje, yo creo, y lo que he aprendido a lo largo del tiempo, es que no hay que ser duras con nosotras, ¿no? Creo que cada una de nosotras tiene que abrigarse a sí misma también y ver las cosas que ha logrado, ¿no? O sea, decirle, oye, lo hiciste bien, ¿no? Tampoco todo fue malo. O sea, faltan algunas cosas, pero mira todo lo que has hecho, ¿no? Además, siempre se puede volver a empezar también. Exactamente, yo creo que eso es importante, y obviamente manejar mejor nuestra vida en el sentido de priorizarnos. Creo que eso me parece fundamental, el hecho de priorizarnos, nuestra tranquilidad siempre es entre todos. Dicen primero los hijos, y no, primero estás tú, y cuando tú estás bien, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Gracias, Sonalie, por haberte dado el tiempo de venir al programa. No, gracias. Gracias. Y bueno, esto fue Mujeres al Poder. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Facebook como Voces TV y también en YouTube nos pueden encontrar como Voces TV. Conmigo será hasta la próxima edición.